Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Hoy es el martes 27 de noviembre. Estamos llegando ya al final del mes 11 del año. Ya arranca 3356. Nuestro país tiene una de las democracias más consolidadas de la región, una de las democracias más estables. Sin embargo, eso no necesariamente después se refleja en la participación política de las mujeres en nuestro país. En Uruguay tenemos una ley, la ley 18.476 de participación política femenina, conocida como la ley de cuotas, que ha tenido impactos limitados en la participación de la mujer en cargos electivos. Vamos a ver la primera parte de un informe que presenta el tema de hoy aquí en 3356. Uruguay ha sido históricamente elogiado por el desempeño de sus instituciones democráticas. Tiene una de las democracias más consolidadas y estables de la región. Partidos institucionalizados que funcionan relativamente bien como transmisores de las preferencias ciudadanas a los ámbitos donde se toman las decisiones. No obstante, el desempeño de la calidad de la democracia uruguaya cae abruptamente cuando esto se evalúa teniendo en cuenta criterios de equidad de género. En Uruguay existe una ley que establece que es de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración de órganos electivos nacionales y departamentales y en los órganos de dirección de los partidos políticos. Se trata de la Ley 18.476 de participación política femenina, también conocida como Ley de Cuotas. Esta norma, vigente desde 2009, establece la obligación de incluir personas de ambos sexos cada 3 lugares sucesivos de candidatos, titulares y suplentes, en las listas presentadas para las elecciones internas y en todo proceso electoral departamental y nacional. Según el mecanismo utilizado por ONU Mujeres para evaluar la participación política de las mujeres en los sistemas políticos de la región, esta ley ha tenido impactos limitados, al menos en la Cámara de Diputados, y ha tenido algún impacto mayor en la Cámara de Senadores. Vamos a ver la segunda parte del informe y ya después les comento quiénes van a estar aquí en esta edición de 3356. Según seguimientos realizados a través de los mecanismos de ONU Mujeres, la aplicación de la ley en 2014 fue determinante para el incremento de la presencia de mujeres en ámbitos como el Parlamento. Los mayores efectos de la cuota se produjeron en el Senado, donde la tasa de presencia se ubicó cerca del 30%. Por primera vez se eligieron 8 senadoras titulares, cuando antes no se habían elegido más de 4 a la vez. El aumento del número de senadoras a estas cifras no hubiese sido posible sin la ley, ya que el Senado ha sido particularmente adverso a las mujeres. Desde 1985 hasta 2010, solo una diputada había logrado ascender al Senado, mientras que luego de la aplicación de la normativa, 3 mujeres diputadas en el periodo anterior fueron elegidas como senadoras. Si revisamos el ámbito de los partidos políticos, se destaca que las direcciones partidarias se feminizaron solo después de la disposición que obliga a los partidos a usar la cuota de género en la elección de sus máximos órganos internos. Sin embargo, la presencia de mujeres en estos espacios aún dista de ser paritaria. Los partidos políticos uruguayos han sido reacios a la adopción voluntaria de medidas de acción afirmativa, y no existen indicios para creer que adoptarán voluntariamente la paridad. Investigaciones previas en Uruguay han mostrado que los partidos son los principales filtros en la incorporación de más mujeres a cargo de representación política, porque en los procesos de selección de candidaturas discriminan a las mujeres. Ya quedó presentado el tema de esta noche. Pueden comunicarse ya a partir de este momento a nuestra cuenta de Twitter, @3356TNU, y allí dejarnos sus opiniones sobre estos temas que vamos a estar tratando esta noche. Nuestra primera invitada para el próximo bloque, Nikki Johnson, que es coordinadora del área de investigación política, género y diversidad del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República. Hacemos una pausa y ya venimos.
Uruguay fue el primer país de América Latina en otorgar la ciudadanía política a las mujeres sin ningún tipo de restricciones en 1932. Sin embargo, ninguna mujer ha accedido a fórmulas presidenciales competitivas en un contexto en el que varios países de la región ya han tenido presidentas. Hoy, en 3356, hablamos sobre participación política femenina. Señores, son las 8 de la noche y 11 minutos. Es un gusto recibir a Nikki Johnson, que es coordinadora del área de investigación política, género y diversidad del Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Voy a arrancar con una frase tuya, con una afirmación tuya, que es de 2016, pero calculo que no ha cambiado dramáticamente. En todo el espectro ideológico, las estructuras jerárquicas y prácticas políticas de casi todos los sectores partidarios siguen reproduciendo el privilegio masculino, excluyendo a las mujeres de los puestos de poder e impidiendo que adquieran el capital político necesario para avanzar en sus carreras políticas. Bien. Tiene 2 años esta afirmación, capaz que un poco más. La cosa no se ha modificado sustancialmente, ¿no? No, me parece que no. No hemos visto procesos de reforma interna de los partidos políticos. Yo creo que hay algunos grupos, algunos sectores que sí han adoptado prácticas más diversas, más igualitarias, más paritarias, pero esto viene de una cultura organizacional de siglos, ¿no? En Uruguay es de siglos, ¿no? Lo que tú dijiste al principio, que es un sistema partidario muy institucionalizado y las prácticas que funcionaban en el pasado, ¿por qué cambiarlos? Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo se explica que la mujer en Uruguay empieza a adquirir algunos derechos políticos muy temprano? Y sin embargo eso después no tiene un reflejo en la participación de la mujer en la vida política activa, digamos. Sí. ¿Cómo no hubo un correlato de alguna manera? Sí, sí, yo creo que bueno, la cuestión de ese estado de avanzado que tuvo Uruguay en el 32, cuando se volvió el primer país en América Latina a otorgar los derechos políticos en absolutamente igualdad de condiciones a las mujeres, un poco fue el legado de las presidencias de Valle Ordóñez, claro, del primer vallismo. Pero los partidos políticos uruguayos tenían décadas de vida, ¿no? Por lo menos medio siglo de vida, claro. Y eso hace que los hábitos están instalados, ¿no? El derecho a votar y a ser elegida no necesariamente quiere decir que sean vistas las mujeres, claro, como candidatas para esos lugares. También había una cierta división sexual del trabajo dentro de los partidos, ¿no? No es que las mujeres antes no participaban, claro, siempre participaban. Tenían relegado a su participación a un segundo plano, digamos. Exactamente, participaban mucho en los clubes políticos, ¿no? Acompañaban a los dirigentes, ¿no? Cuando en la tarea de juntar votos, de hablar con el electorado, preparar las listas, todas esas tareas eran, ¿no? Tareas de las mujeres. Y la aprobación de la ley no cambia la práctica, ¿no? Queda un marco formal que no tiene, como tú decías bien, un correlato en la práctica. Claro. Lo que para mí fue más sorprendente es que en la vuelta a la democracia, luego de la dictadura, porque a partir del 42, cuando entran las primeras mujeres al Parlamento, siempre había mujeres electas, 1, 2, 3, ¿no? No muchos, no había un proceso acumulativo, pero siempre había mujeres, salvo cuando en las primeras elecciones después de la dictadura, del 84, ninguna mujer fue electa como titular, ¿no? Una aparente contradicción, considerando el rol importante que las mujeres también desempeñaron en la resistencia, en la recuperación del Estado democrático, y no había, era como no reinstalar la política como siempre con cara de varón. Claro. Vos decís también en este trabajo, es un trabajo, repito, de 2016, que lo que no cambió, más allá de que han habido algunos avances en materia normativa, bueno, esta ley de la que hablábamos, que establece, increíblemente se utilizó de la manera siempre
más masculinizada, digamos, por decirlo de alguna manera, porque la ley podría haber sido tratada, se podría haber cumplido utilizándola de otra manera, sin embargo se utilizó el cada 3-2, cada 3-2 eran 2 varones y una mujer en el tercer lugar, ¿no? Pero quiero decir, más allá de esto y de lo normativo, cómo dentro de los partidos políticos no hubo modificaciones importantes, ¿no? Vos apuntás más a la estructura interna de los partidos. Bueno, como el eje del problema. Sí, yo hice un estudio anterior en las elecciones del 2009, hice un estudio específico sobre los procedimientos de selección de candidaturas, porque a mí me parecía que en realidad no estábamos llegando a entender las barreras para las mujeres, para la llegada de las mujeres, simplemente mirando las listas. Las listas son el resultado de un proceso y ese proceso es interno a los partidos. Y esa investigación que yo hice arrojó un panorama bastante diverso, pero que seguía siendo dominado por sectores, partidos, que tenían procedimientos, sistemas de selección muy informales. Informales, centralizados, donde el dirigente o un grupo muy chico de dirigentes decidían a dedo quiénes iban dónde en las listas. Hay algunos partidos o sectores que tienen sistemas de selección más formales, burocráticos, con elecciones internas, ¿sí? El Partido Socialista es uno de ellos, y bueno, el Partido Socialista, si uno mira a lo largo del tiempo, fue el primer sector político en Uruguay a adoptar una cuota, y ha tenido en sus listas, ya antes de la aplicación de la ley, antes de la obligación legal de incluir mujeres, es más, el criterio que usa es uno de un 40%, ¿no? No es un tercio como establece la ley, sino un 40%. Hay algunos otros sectores que sin hacerlo, digamos, de manera normativa, digamos, no sé si por la vía de los hechos o por una decisión política, termina siempre habiendo de repente hasta más mujeres en la construcción de las listas que varones. Más mujeres, difícil. Bueno, más mujeres quiero decir que en el resto, quiero decir. Sí. No, hay algunos sectores. Y no por una cuestión normativa, quiero decir, no porque esté normado en la interna, sino porque. Sí, porque hay, digamos, hay algunos sectores, sobre todo sectores más jóvenes, más pequeños, donde se ha promovido más la participación más diversa, ¿sí? No solamente de las mujeres, sino de los jóvenes, de personas de la diversidad sexual, afrodescendientes también, pero son la minoría, ¿no? La realidad es que siguen siendo la minoría. La ley no vino a resolver esto, y ahora estoy hablando de la ley de cuotificación. No solo no resolvió, sino que además en algunos casos ni siquiera tuvo incidencia, por ejemplo en los distritos electorales pequeños, ¿no? Pensando en el interior, por ejemplo. Sí, la ley tiene esas limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones importantes que tú mencionaste es que la ley establece que cada terna, cada 3 candidatos deben incluir personas de ambos sexos, ¿sí? Eso se tradujo en el discurso, sobre todo de aquellas personas, varones, que estaban protegiendo el lugar que consideraban suyos, en que el tercer lugar era para la mujer. Entonces, hay una manipulación, si querés, discursivo de lo que dice la ley, que se empieza a reproducir también en los medios de comunicación, y eso parece que es el objetivo. ¿Qué pasa con eso? Yo he leído artículos donde se dice directamente la ley establece que cada 2 hombres tiene que haber una mujer. Es acá, este es el lugar de la mujer. No es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. Y lo que hace eso es convertir una medida que buscaba establecer un piso mínimo de participación de las mujeres en las listas en un techo máximo. Porque es decir, bueno, es esto, las mujeres pueden estar acá y no más arriba. También lo que hace es que genera para mí una dinámica perversa en la interna entre las propias mujeres, porque lo que hace es promueve una lógica donde las mujeres tienen que competir entre ellas por ese lugar, en vez de estar compitiendo todos, hombres, mujeres, para todos los lugares en la lista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta ley como está, y yo creo que eso no pasa con la ley de paridad, que fue
claro. ¿no? Que está ya aplicado en 7 países en América Latina y acá no tuvo. Sí, porque ahí no hay aprobado. forma de interpretarlo de manera diferente. No. No hay vuelta. Ahí, con la ley de paridad, lo que pasa es como la disputa por el primer lugar de la lista, porque como bien tú decías, hay en Uruguay, para la Cámara Baja, el tamaño de las circunscripciones, ¿no?, que son departamentales, hay un número importante donde se compite por 2 o 3 bancas. Sí. Y cada partido como mucho obtiene 1 o 2. Claro, obtiene una lista, es difícil que en una lista gane más de una banca, entonces lo que se compite allá es por el primer lugar. Lo que establece la ley es que en el caso de donde se disputan 2 bancas, el primer y segundo en la lista tienen que ser de diferente sexo, pero si solo va a salir uno, es como si nada. O sea, allí no ha tenido impacto, entonces, definitivamente. No ha tenido impacto la ley en sí, pero sí hemos visto a varias mujeres electas en departamentos chicos, en general hay como 2 perfiles. Uno son perfiles más del Partido Colorado, donde, por ejemplo, hay tradiciones familiares, ¿no?, de política, donde en un momento empiezan a desempeñar un rol protagonista mujeres de esas familias, y después también hay en varios departamentos han sido electas mujeres del MPP, donde hay en general procedimientos internos a nivel departamental para la selección de los candidatos. En un partido, en un sector donde se valora mucho la militancia, el estar, el trabajo, y yo creo que cuando se mira esos méritos, es donde se ve el trabajo de las mujeres. Donde no se ve muchas veces es en esos lugares, digamos, de mayor estatus o de mayor exposición, donde no están. No quiere decir que las mujeres no están trabajando y haciendo un trabajo fundamental para el sector, para el partido. Pero muchas veces eso se pierde a la hora de ver, bueno, ¿quién me va a traer más votos? Bueno, este tiene mucha exposición y ella nadie la conoce. Claro. Eso, claro, eso tiene que ver con los lugares que ocupan dentro de las estructuras partidarias también. También, ¿no? Sí, no solo en las estructuras partidarias, sino también en hay un rol ahí, bueno, ¿quiénes son los voceros de los partidos antes de quiénes van a las comisiones más importantes en el Parlamento? Entonces tienen más exposición, ¿sí? Hay muchas dinámicas que hacen que las mujeres siguen siendo más marginadas en esos lugares centrales de poder o lugares más visibles de la política. Claro. Esta ley de cuotas se aprobó que en el próximo periodo electoral se utilice de la misma manera que en el anterior, pero como decíamos, probablemente no siga sin tener los impactos necesarios. El país debe ir hacia una reglamentación más fuerte, más profunda, por ejemplo, la de la paridad. ¿Hay condiciones de debatir eso en el sistema político de hoy? Yo creo que es difícil, sería difícil aprobar una ley de paridad porque hay mucha resistencia. Si uno mira, ¿no?, en la encuesta que se difundió ayer de ONU Mujeres, el perfil de los que más resisten tanto la cuota como la paridad es el mismo perfil de los que siguen siendo la mayoría en el Parlamento, que es el órgano que tendría que aprobar una ley de paridad. Entonces, yo creo que capaz que es más apostar a un cambio de cabeza en las bases, entre los militantes, un reclamo desde la militancia de los sectores de los partidos, decir no, ya está, ¿no? Son mujeres y hombres por igual, deben estar representados en todas las estructuras y también en las listas y en los cargos. Hay un argumento que a mí me causa a veces hasta... no debería ser gracioso, pero me causa gracia. Dice, bueno, pero no, todos deberíamos llegar a esos lugares por nuestra capacidad y no por el hecho de ser mujer. Yo me pregunto, ¿cuándo preguntamos eso, o cuándo ponemos eso arriba de la mesa cuando construimos una lista donde la mayoría son varones? Sí. ¿Y cuántas veces se pregunta al varón cuáles son exactamente sus méritos para estar en ese lugar? Allí. Exacto.
Sí. Pero hay como un discurso allí que es raro. Sí, ¿no? el discurso de la meritocracia, ¿no? De que yo, para mí, fue muy ilustrativo una vez en el 2007, cuando todavía se estaba discutiendo la ley de cuotas en el Parlamento. Un colega, Fito Garcés, hizo entrevistas a dirigentes varones sobre la participación de las mujeres y la ley de cuotas. Y un senador colorado dijo: bueno, pero si se aplica la cuota, se les saca. Imagínate, el Partido Colorado tenía 3 senadores en ese momento. Se le saca uno, matás al partido. Es decir, esta persona está diciendo que en todo el Partido Colorado no había una mujer apta para desempeñarse como senadora. Me parece increíble, claro. ¿no? Que además lo dice, pero además que piensan así. Sí. Yo creo que si tuvieran, si hubiera más posibilidades de demostrar a la interna de los partidos las capacidades que tienen las mujeres, que son evidentes si miramos todos los otros ámbitos de la vida social, económica, laboral, las mujeres, se reconocería como reconoce la ciudadanía en todas las encuestas que se han hecho, que sería bueno que haya más mujeres en política. No pasa, a ver, porque esto es fácil de medir, digamos, la participación de las mujeres en el Parlamento es más fácil de medir, está allí. Ahora, ¿qué pasa en los otros ámbitos del Estado? Donde hay que elegir alguien para dirigir una empresa pública, para que participe en algún órgano de contralor, para que esté gestionando un organismo descentralizado. ¿Pasa lo mismo? ¿O es más difícil de medirlo, de verlo? No, mira, a ver, los cargos designados, bueno, los ministros es prerrogativo del presidente nombrar a los ministros, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo, ¿no?, de Tabaré Vázquez, que en sus 2 mandatos ha nombrado mujeres ministras en el gabinete. Ahí juegan muchas cuestiones, ¿no? Cuando Mujica designó a su gabinete, el criterio de la cuota, ¿cómo se llama? La cuota, ¿no?, política, de que cada sector, según su votación, ¿no?, le correspondía tantos cargos. Me parece que aplicar ese tipo de criterio a rajatabla impide otras visiones de la diversidad, ¿no? Claro. Entonces, pero sí hay distintos elementos, factores que se toman en cuenta para esas designaciones. Bueno, una de las precandidatas, la precandidata por el Frente Amplio, justamente es una figura que ha ocupado esos lugares, que además le ha dado otra visibilidad, ¿no? Claro. Los cargos de ministro o con algunos cargos de director de las empresas públicas dan mucho más visibilidad que ser diputado o diputada. Ahí eso requiere desde el Parlamento una estrategia muy afinada de visibilizarse de la comunicación política, claro, para ser, digamos, reconocida. Claro, en el caso de las empresas públicas o de los ministerios es mucho más fácil, porque son 11 ministros, sí, son 13, son 4 o 5 empresas públicas que están permanentemente en la agenda, entonces claro, es mucho más fácil visibilizarse, ¿no? Pero ahí sí... También se construye desde ahí una manera de ver la política, ¿no? Claro. Si pongo solo allí hombres, y bueno... Sí, no, absolutamente. Voy a generar visibilidad a varones. Sí, deberíamos ver mujeres distribuidas igualitariamente en todo el sistema, en todos los cargos, ¿no? Yo no dudo que hay mujeres con capacidad y con ganas de estar también, ¿no? Claro. Porque eso es la otra cosa, el otro argumento que han manejado algunos hombres. Sí. Bueno, pero no hay mujeres para poner en las listas. Yo eso lo dudo mucho, ¿no? Yo me acuerdo en... Sí, la Universidad de la República está lleno de profesionales. Y en tal caso, capaz que hay que hacerse algunas preguntas duras sobre por qué no se sienten atraídos por, ¿no? Claro. ¿Qué hay de la cultura política que genera como rechazo en las mujeres? Es muy masculinizado, muy machista en algunos casos. Sí, las prácticas, ¿no?, son muy machistas. Si yo tengo que reunirme a las 10 de la noche, y bueno, sí...
si tengo alguna tarea vinculada al cuidado de los hijos, es probable que el que elija ir a esa reunión de las 10 de la noche sea el varón y no la mujer. Exactamente. Sí, sí. Entonces eso está vinculado a las prácticas, ¿no? A cómo los partidos políticos deciden generar esos mecanismos también de expulsión. La organización de la vida política, exactamente. Eso también, sí. Y eso en otros países uno ve prácticas más innovadoras que buscan, ¿no?, cuestiones como los cargos compartidos, las guarderías en los lugares de trabajo, el trabajar, ¿no?, desde la tecnología moderna permite trabajar desde cualquier lugar y tener conversaciones, ¿no? Yo me acuerdo bien en Suecia cuando una de las ministras que tuvo un bebé justo después de ser designada y después de su licencia trabajaba desde su casa la mayor parte del tiempo. Y no estaba visto como un problema. No era un problema ni se veía como que no estaba haciendo bien el trabajo. Era la tecnología brinda una solución. Claro. Y puede estar tan presente como estar en la misma sala. Claro. Vamos a tener en el próximo bloque a 3 mujeres políticas. Valentina Rapela, que es diputada del Partido Colorado, Patricia Soria, que es integrante de Ballistas Orejanos, ex Partido Colorado, y Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular. Nicky Johnson, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Un gusto. Hacemos una pausa, señores. En esta mesa, en el próximo bloque, ya les dije, 3 mujeres políticas para conversar sobre sus realidades, las realidades particulares de cada sector que integra. Señores, seguimos adelante, 20 horas 35 minutos. Valentina Rapela, gracias por acompañarnos. Un gusto, Gabriel, acompañarte esta noche. Betiana Díaz, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Patricia Soria. Muchas gracias. A ver, y esto en el orden que ustedes quieran, ¿cómo ha sido? Voy a empezar por lo más básico, sus experiencias personales en cada una de sus organizaciones políticas a la hora de... bueno, hacerse un lugar, formar parte de la estructura y ocupar lugares, en algunos casos, bueno, ustedes dos son diputadas, pero vos ocupás un lugar relevante en tu propio espacio político. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en realidad creo que lo mío es bastante más paradójico en términos de que si bien mi experiencia personal pasa por la militancia, mi militancia siempre fue como muy dentro de la parte organizativa del sector que integro, así como en el Frente Amplio. Ocupé varios espacios de dirección y bueno, yo hace un año ocupo la banca que quedó en el Frente Amplio. La banca 50. La banca 50. Banca 50. Sí, perdí el nombre durante muchísimo tiempo. Fui el voto 50 y dejaste de ser Betiana Díaz. Dejé de ser Betiana Díaz también, eso creo que también ahora como un síntoma, ¿no?, de despersonalizar, digamos, ese lugar. Pero bueno, en realidad vine a ocupar este lugar y bueno, vengo como también con una experiencia de militancia desde lo sindical, desde lo social, más en ese aspecto, y no venía de una experiencia legislativa que de repente es un poco con lo que uno se encuentra cuando bueno, empieza a recorrer lo que son las bancadas, las experiencias de otros sectores, otros partidos, digamos. Claro. Valentina. Gabriel, y a mí, parecido, paradójico, no se editan así, pero lo mismo. Fui la número 3 de la lista 10 por Pedro Bordaberry en Vamos Uruguay. Actualmente ingresé por la ley de cuotas. Fui víctima de esas ingenierías electorales que, por los machismos que existen en nuestra sociedad, ubicaban un hombre, hacían renunciar a la mujer y bueno, luché contra eso, porque en su momento también me pasó lo mismo. Era la número 3. Era la número 3. La famosa que nadie la conocía. Y bueno, fue una lucha constante para hacer mi lugar y hoy en día poder liderar una lista en Montevideo. Soy una de las mujeres referentes, por llamarlo de alguna manera, de una agrupación que bueno, está consolidada y está comprometida con el trabajo desde el Parlamento y desde lo cotidiano. Claro. Patricia. Bueno, en mi caso no llegué a un cargo legislativo,
Sí, dentro del partido, sí, tuve espacios, digamos, desde que entré a militar, enseguida se dio la oportunidad de, bueno, con las elecciones juveniles en su momento, de armar un proyecto para poder llegar a la convención y allí empezar a marcar un perfil determinado dentro del partido. Después vinieron las elecciones y en las internas, a partir de allí también pude acceder a la convención, luego llegué al comité ejecutivo departamental del partido encabezando la lista del sector. En mi caso se dio, bueno, es un poco distinto, quizás por un tema generacional, claro. Que mi sector con Fernando Amado tenemos muy incorporado el tema de la igualdad de género, es una de las bases y por algo estoy allí, si no creo que no estaría. Y por acá también luego de la salida del Partido Colorado, que ahora estamos armando nuestra propia coalición, nuestro espacio político, es un tema fundamental. Claro. Inclusive mañana, que nosotros largamos la coalición, voy a estar acompañando a Fernando en la mesa de autoridades. Claro. Recién en la mesa anterior con Nicky Johnson decíamos las prácticas políticas internas de cada partido hacen que sea para la mujer complejo insertarse en ellas y obviamente militar y a partir de allí poder llegar a lugares digamos, de dirección en esas organizaciones. ¿Cómo ha sido para ustedes en cada una de las organizaciones políticas que han participado? Dentro del partido, obviamente me refería al Partido Colorado, de hecho hay que resaltar que hay una prosecretaría de género y uno de los máximos cargos dentro del partido fue dirigido por una senadora, como fue Marta Montaner en su momento. Dentro del grupo en el cual yo integro ahora, se da una situación distinta. La mayoría de las que integramos son mujeres con cargos altos, que muchas veces quizá no están públicamente, pero hacen el trabajo desde atrás. Y coincido con Patricia, o sea, primar desde el ejemplo, desde nosotros mismos, marcar el rol, el perfil, y que tratar desde los lugares que nosotros estamos, generar esa igualdad y equidad para todos. Claro. Betiana. Bueno, puntualmente, desde la experiencia del Frente Amplio, nosotros tuvimos un plenario nacional que definió, por ejemplo, en esto de ir también adaptándose, ¿no?, a lo que está pasando en el afuera de las estructuras partidarias, un plenario que definió la paridad en las listas para las próximas elecciones. Pero además quería hablar también un poco de cómo nosotros como MPP fuimos también adaptando todo esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio de cuidados adentro del local central del MPP y eso está buenísimo porque empezaron a aparecer los relevos, las caras nuevas y con eso también las nuevas masculinidades de compañeros que vienen con sus bebés, porque también le hacen, digamos, el acompañamiento familiar al que está militando. Claro. Lo mismo pasa con las compañeras. Y bueno, nosotros en la última elección de la Dirección Nacional, por primera vez aplicamos una política, digamos, afirmativa para el ingreso de mujeres, sin reserva de cargos, y me parece que el resultado fue muy bueno. Nosotros tenemos una dirección nacional en el MPP casi que paritaria, integrada por el 46,7% de mujeres, y lo utilizamos haciendo planchas paritarias. Y lo que nos dimos cuenta era que los compañeros y las compañeras de base querían mujeres en la dirección. Claro. Lo que necesitábamos era visibilizar también y poner en el debate la necesidad de tener compañeras allí, ¿no? Entonces, sí. No, porque muchas veces, esto que decíamos también en el bloque anterior, las mujeres están, lo que parece ser es que están siempre atrás de la cortina, ¿no? Exacto. Y si no las mostramos, si no las ponemos arriba de la mesa como opción, tampoco la gente sabe. Hay que visibilizarlo y nosotros lo vimos, bueno, justamente también, digamos, el MPP es un sector que tiene figuras femeninas bastante fuertes y que también ha tenido mujeres en lugares de decisión y de representación como ningún otro sector ha tenido, ni adentro del Frente Amplio ni de los otros espacios políticos, ¿no? Es decir, hay una cultura bastante que venimos practicando hace bastante tiempo, que nos permitió, por ejemplo, tener las primeras presidentas de Cámara en el Uruguay, cuando en realidad por las presidencias de la Cámara de Diputados pasan un sinfín de partidos y de sectores, y en realidad, bueno, es también parte de, bueno, una forma de acumulación en términos de la participación de las compañeras
que hemos entendido, ponerlas en lugares de visibilidad también. Claro. ¿Cómo era esa forma de hacer política interna en el Partido Colorado que vos viviste y qué se pretende construir en este nuevo proyecto político? Bueno, yo creo que hay que hacer cosas para que cosas pasen. Y me parece fundamental la gestualidad, y no solamente la gestualidad, sino hacer cosas, materializar cosas para que puedan ingresar mujeres a la política. Porque la realidad es que, como se venía conversando anteriormente con Niki y se vuelve a poner sobre la mesa, la política es un espacio muy masculinizado, con prácticas que son muy duras y hostiles para las mujeres. Eso es una realidad. Que las expulsa, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, es muy difícil también retener a mujeres en un espacio que es tan hostil y en donde uno pierde tanto, porque la realidad es que se pierde muchísimo al ingresar a la actividad política. Entonces, yo creo que es fundamental preparar el terreno, preparar el campo para que las mujeres puedan ingresar a la política y se sientan en un espacio cómodo. Entonces, para mí es fundamental el rol de las nuevas generaciones en esto y tomo lo que decía Betiana recién, sobre las nuevas masculinidades. Yo creo que es muy importante el rol de los varones jóvenes en esto, porque bueno, los varones grandes es otro cantar, con algunos podremos tener alguna sintonía, pero la realidad es que bueno, que pasa que con otras personas no, entonces bueno, hay que mirar para adelante, como a veces se nos pide que miremos para adelante. Entonces en esto me parece fundamental tener aliados, varones jóvenes, en que nos ayuden a que la política sea un espacio realmente democrático, y que sea democrático justamente depende de que esté integrado por todas las personas de la sociedad. Entonces las mujeres tenemos que tener un espacio, es fundamental que así sea. Es que una democracia también se mide por estas variables, ¿no? Exactamente, es algo fundamental dentro de un indicador de democracia, que haya participación igualitaria entre las personas que integran la sociedad. Y no solamente me refiero a que estemos las mujeres, sino también que esté, por ejemplo, la población afrodescendiente, que es una población absolutamente relegada y vulnerada, a que esté la población trans, por ejemplo. Hay que hilar un poco más fino cuando hablamos de democracia. Claro. Recién hablábamos de los impactos que puede haber tenido la ley de cuotas, lo que se conoció como la ley de cuotas, esta de la que venimos hablando también. Impactos relativos, limitados, en el interior casi no los tuvo, a pesar de alguna diferencia, y que sí lo tuvo en el Senado, porque bueno, allí era más fácil que tuviera resultados. En los sectores que cada uno integra, ¿piensan avanzar? Para el próximo periodo ya se sabe que no se va a poder avanzar más de lo que ya está. Pero ¿se piensa avanzar, se piensa poner arriba de la mesa, discutir políticamente una ley de paridad? En el caso del Frente Amplio, como yo te decía, nosotros ya tenemos una definición tomada a nivel nacional de la paridad de las listas. Espero también que eso se replique en la fórmula, claro, ¿no? Creo que sería una muy buena señal empezar a pensar que la paridad no va solo, digamos, en algunos espacios, sino también en lo que es la fórmula presidencial. Pero bueno, también a la interna de los sectores, yo creo que Niki decía algo muy interesante que tiene que ver con esas mecánicas o ingenierías que existen para que efectivamente las mujeres lleguen. Y quería volver a poner el caso que también se nombraba del MPP, donde en las circunscripciones muy chiquitas es muy cierto que uno disputa una o dos bancas por lista o por partido a veces, y cuando no encabezan las mujeres no están. No llegan. Directamente no van a estar. Y bueno, nosotros hicimos una experiencia muy interesante en la campaña 2014 de encabezar una serie de listas, una gran cantidad de listas con mujeres en el interior del país, que nos dio como resultado, tener varias mujeres electas por la 609 en sus departamentos. Si esas compañeras no hubiesen estado encabezando esa lista, no habría mujeres ni siquiera a veces del mismo partido. Y eso me parece que también como proceso es importante, porque nos hemos dado algunas formas de discusión que son mucho más transversales y más horizontales, donde se identifica la importancia de tener compañeras liderando determinados procesos en sus territorios también, no solo a nivel nacional. Valentina. Dentro de mi sector, que es el cual integro muy recientemente, Ciudadanos, también se va a ponderar a la mujer en el lugar que debe ocupar. Obviamente que no, se malinterpretó en su momento en una de las medios de prensa, que se va a beneficiar a las mujeres. No es así, sino reconocer a la mujer en el lugar que está y ponderarla a que no suceda lo que ha pasado en campañas anteriores, que se pone a la mujer solamente para cumplir con la cuota y violarla. Entonces en ese caso se va a ponderar a las mujeres. Pero se está pensando en avanzar más. Se pretende avanzar más. De hecho el equipo de trabajo que integra Ciudadanos, la mayoría son todas mujeres.
muy capacitadas, no solamente por el simple hecho de ser mujer, sino que acompañar el lugar que representa a la mujer, pero con capacidad con trabajo. La agrupación la cual yo integro, si bien la referente soy yo, también hay muchísimas mujeres que la integran, que eso también está bueno resaltarlo, que están en lugares de máxima discusión y de máxima responsabilidad, y eso es reconocido. Me parece que, como decía Patricia y Betiana, que en eso coincidimos, nuestros lugares son fundamentales para transmitir eso, que se puede, que hay un avance paulatino, pero también corresponde a nosotros ese compromiso de generar esa empatía y motivación para que los jóvenes se sumen a la política. Si bien cuesta cambiar las mentes machistas de los más adultos, pero los jóvenes creo que se está dando un cambio en que necesitan también a las mujeres. Claro. Bueno, yo te voy a mentir, nuestro rol, en realidad venimos a crear una alternativa ahora dentro del sistema político, en donde, bueno, nada es seguro, y venimos a hacer un puente de diálogo, más que nada, entre dos mitades que hay ahora dentro del sistema político. Entonces, realmente, nuestra participación, esperemos que sea buena, pero todavía la verdad es que no sabemos qué es lo que va a suceder. Aspiramos a crear una alternativa que enganche en este sentido, apostar a que se terminó un poco esta instancia entre lo que es la Colombes y la Ámsterdam, y poder crear un poco la Olímpica, nutrir un poco ese puente de diálogo entre dos mitades. Para eso, obviamente, que aspiramos a ser un espacio igualitario, como te decía recién. Para mí es fundamental eso, para mí es fundamental que se den las condiciones para que así sea. Creo que se necesita eso. Entonces, claro, un espacio nuevo que se construye de cero da la sensación de que tendría que tener esto como norte, ¿no? Exactamente, o sea, para nosotros es vital poder nutrir esto, y como siempre decimos, renovar no solamente en edad, sino en ideas, en formas. No es que venimos a inventar la pólvora, ni mucho menos, porque la verdad es que está todo inventado. Pero la realidad es esa, es poder nutrir un poco este espacio con juventud, que para nosotros eso es fundamental, y bueno, y este tema que esté sobre la mesa, ¿verdad? Porque si no es muy complicado poder hablar de renovación si no se habla, por ejemplo, de un principio básico como la igualdad de género. Claro. Mirando ya el próximo parte electoral, da la sensación de que en algunos casos un poco más forzado, en otros casos un poco más natural, hay como parte del sistema político entendió que es ya inexorable que haya mujeres en las próximas fórmulas que estén disputando las elecciones. A veces yo me pregunto, y esto capaz que puede sonar revulsivo, si esto es producto del convencimiento o es una especie de teatralidad, de decir, bueno, esto es inexorable, tenemos que poner esto arriba de la mesa porque no tenemos otra opción. Yo creo que en realidad esto es parte como de un proceso, ¿no? Que al Uruguay le ha costado muchísimos años empezar a incorporar realmente, y todavía nos cuesta, a las mujeres dentro de la vida política, no solo de los partidos, sino en los espacios, por ejemplo, de representación. Creo que la encuesta que se presentó sobre la participación política de las mujeres por parte de ONU habla de una realidad, es decir, el electorado, que es en definitiva a quien estamos representando, está visualizando la necesidad en una gran cantidad de tener representantes mujeres y mujeres en los cargos más altos de decisión del país. Y creo que en realidad nosotros, viendo todo lo que ha sido el recorrido que ha hecho la participación en las, digamos, como primeras mandatarias de las mujeres en América Latina, bueno, todavía tenemos como un debe ahí. Yo no creo que es una teatralización, porque particularmente creo que es parte de un proceso de acumulación. Nosotros, por primera vez en la historia, vimos en este último tiempo mujeres ocupando transitoriamente la presidencia, ¿no? Y creo que está bueno materializarlo después con hechos concretos, con mujeres que puedan salir electas, pero también el impacto de lo simbólico pesa, ¿no? Creo que en realidad haber tenido una presidenta y una vicepresidenta, y que dos mujeres en el mismo momento estuvieran ocupando ese lugar, empezó también a mover algunas cosas que tienen que ver con esto que decía Patricia, que decía Valentina, de empezar como a cuestionar estas viejas costumbres, que también creo que para las nuevas generaciones que ingresan a la política se da de una forma mucho más natural, y que tiene que ver con
cómo se articula lo que ha sido la vieja agenda de las estructuras partidarias con las nuevas agendas que vienen emergiendo y que vienen apareciendo. Y creo que este proceso se está dando de forma muy lenta, pero bastante más natural que teatralizada. Claro. Patricia. Yo creo que hay en realidad como una obligación de lo políticamente correcto de decir hay que poner a una mujer en la fórmula, ¿no? Porque se usa mucho esta frase, tiene que haber una mujer, hay que poner una mujer en la fórmula. Entonces yo creo que hay como una exigencia desde lo políticamente correcto si se quiere, pero justamente por esta acumulación también que se viene haciendo a través de los cambios normativos, que de alguna manera hay que hacer el clic para que del cambio normativo se pase al cambio cultural. Pasa que es el cambio que realmente más cuesta en materializar, en incorporarse como algo sustantivo y que debe ser natural, digamos. Pero también me preocupa que se fuerce a poner de repente que se pongan a mujeres, porque hay que poner una mujer, y odio usar este término, poner una mujer. No, porque ¿sabes por qué yo pongo esto arriba de la mesa? Y quiero ser franco. Hoy leía que mañana se lanza este nuevo espacio político con casi la urgencia de que la definición sobre la fórmula aparezca ya mágicamente y se ponga una mujer, inclusive ya ha aparecido el nombre. Y yo decía, a mí me dio la sensación más de una teatralización que de una gestualidad política fuerte. A mí me dio esa sensación. Y me hizo acordar mucho, y uso esto porque me parece que es revulsivo y que puede tirar un elemento para pensarlo, no porque crea que es así, me hizo acordar mucho a los informativos que se hacían en la década del 80 en Uruguay, donde se ponía una mujer para dar la temperatura. Sí. No, es que evidentemente... ¿Recuerdan cuando se decía la mujer florero? Claro, cuando la mujer se usa de adorno para adornar entonces, la fórmula... Vamos a hacer lo que se hacía en los informativos de la década del 80 en Uruguay. Pero a mí, ¿sabés lo que me preocupa, Gabriel? ¿No? Este caso puntual donde todavía está todo por resolver. Por eso digo, pero pongo por ejemplo, para que... me preocupa cuando veo que quizás la carrera de una mujer política puede estar en peligro porque su perfil no se adapta a un cargo de repente legislativo. Porque de repente veo una mujer que tiene un cargo ejecutivo, que calza muy bien en la horma para poder desarrollarse como una mujer en un cargo ejecutivo, y se la limita a ser vicepresidenta, que de repente sabemos que el rol de los vicepresidentes en nuestra historia es bastante nulo. Esa es la realidad. Entonces, me preocupa más eso. Me preocupa más, no todavía los casos donde están para definirse cuestiones, sino matar políticamente a una mujer solamente para que hay que cumplir una fórmula y quedar bien. Claro. Valentina. Coincido plenamente con las chicas, que hay que naturalizar esto, hay que romper con los prejuicios de la sociedad, que la mujer no puede estar en lugares empoderados, que la mujer está para estar en su hogar. Todas las que estamos aquí presentes tenemos hogar, tenemos familia, cumplimos roles en nuestros hogares, pero estamos capacitadas para estar en lugares de alta jerarquía. Me ha tocado este año participar de charlas en empresas en la cual han habido avances de mujeres en tener cargos gerenciales, y eso creo que debemos fomentarlo, y también no solamente mostrar que la mujer no puede llegar, no, la mujer llega, en muchos casos llega y se mantiene, y bueno, tenemos que seguir tratando de avanzar, y el cambio, yo creo que otra ley de cuotas va a ayudar a que más mujeres se acerquen a la política, romper con eso de que imponer que hay que poner a una mujer en el tercer lugar o en la fórmula presidencial porque es mujer, no, porque además cuando pensamos en una fórmula siempre pensamos en la mujer como segunda. Segunda, claro, no la pensamos como encabezando, ¿no? También tenemos lo mismo que nos pasa con la ley de cuota, nos pasa cuando pensamos en una fórmula. Cuando discutimos estos temas, más allá de los datos estos que aparecieron, esta encuesta de ONU Mujeres, que son reveladores en algún sentido, siempre tengo la sensación de que muchas veces decimos lo que nos gustaría que pasara y después las prácticas van por otro lado. Yo decía, hemos escuchado cuando debatimos estos temas y dicen, no, nada, ¿por qué mujeres? No, que lleguen los más capaces. ¿Cómo es eso? La meritocracia siempre está presente, y yo creo que también... Pero ¿somos los más capaces? No lo sé. Porque somos varones. En realidad, las mujeres estamos empezando a poder probar de a poquito que somos tan capaces como o quizás más, como los varones que están ocupando espacios de representación, de gestión en los distintos cargos de gobierno, como decía, también a la interna de las organizaciones privadas, en las empresas, en los cargos gerenciales. Creo que en realidad las mujeres, cuando llegamos, terminamos teniendo muy buenos resultados, porque la presión para hacer las cosas bien es tan grande que estamos obligadas todo el tiempo a demostrar que podemos hacer y que podemos llevar adelante y emprender quizá mejor o igual que cualquier varón. Y lo hablo, por ejemplo, de un espacio, a mí me toca estar en la Comisión de Hacienda del Parlamento, y yo lo planteé, me acuerdo, en el informe que hicimos cuando aprobamos el presupuesto nacional.
Las únicas mujeres integrantes de la comisión eran mujeres del Frente Amplio. La presidenta era una mujer del Frente Amplio. Los partidos tradicionales, los partidos de oposición, no destinan mujeres a esos espacios, donde lo que se está discutiendo, por ejemplo, es nada más ni nada menos que el diseño presupuestal. Claro. ¿no? Es y uno eso de los asuntos más importantes que debate el Parlamento. Es una constante que nos ha pasado a lo largo de todo este tiempo. Yo presido la Comisión de Hacienda y no es que pasa durante el presupuesto, pasa a lo largo de toda la legislatura. Esos lugares son ocupados por varones que además son la cabeza de los sectores o que son, digamos, figuras de mucha relevancia dentro del sector, ¿verdad? Breve también en sintonía, y discrepo un poco. Este año a mí también me tocó asumir la presidencia de una comisión de deporte, por decirlo de alguna manera, que muchas veces también se genera un ámbito de machismo, el deporte, el fútbol solamente pueden opinar los hombres, sino si bien son acuerdos políticos antes de asumir, pero fui totalmente respaldada por mis compañeros de la comisión, que lo integran todos los partidos políticos. Se me da el lugar, se me respeta como tal, eso es lo importante, que ir demostrando que realmente se puede y que nadie dice que el hombre es más capacitado que la mujer, que eso ya está, ya hay que dejarlo de lado, o sea, pero está instalado. Pero seguimos escuchando. No, queremos a los mejores. ¿Por qué? Porque sea mujer. Sí, la realidad es que cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país puede ser representante del pueblo sin tener ningún tipo de mérito puntual. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Pero sucede que, bueno, que este argumento tan arcaico surge enseguida solamente cuando hablamos de mujeres, porque en realidad hay legisladores que son casi vitalicios dentro de la Casa del Pueblo, dentro del Parlamento, que no tienen quizás los méritos para estar allí, nadie los cuestiona. Pero es un argumento que todo el tiempo sale cuando se habla de la participación y la representación de las mujeres. Y esto sucede, y la mujer tiene que dar doble examen. Se pide poco más que la mujer haya hecho un curso en la NASA, ¿no?, para estar dentro del Parlamento. Incluso somos puestas a prueba por cómo nos vestimos, qué lenguaje usamos, todas esas cosas que al hombre no se le cuestionan ni se le ocurre cuestionar. Sin embargo, la mujer se la pasa por la lupa y por el escáner en todos los aspectos. Y ni te digo si son mujer y te reís en el Parlamento. Ah, totalmente, totalmente. O sea, las emociones están hay que ser vetadas, perfecta, claro, hay que ser vetadas perfecta para las mujeres. No parece ser ese un espacio donde uno puede... No solo la risa, el enojo también, porque siempre después aparece el descalificativo. Claro. Cuando una mujer debate fuerte, voz, es una loca. O es soberbia. O es soberbia. Si es un varón, es un hombre de convicciones firmes. Es fuerte, sí, es fuerte en el debate, buen adversario. Tiene liderazgo. Gracias por habernos acompañado, de verdad, me están gritando. Es una señora la que me grita por acá. Gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo martes aquí en 3356. Un gusto como siempre.